Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Onésimo Melero, Paulino Herrera, Adán Medina y Lino Antonio Sevillano. También pedimos por el cumpleaños de Óscar Mendoza, Marisa Casillas y bendiciones para la familia Melero. Por la espiritualidad trinitaria, hijos de la Madre de Dios, ofrecemos también esta Santa Misa, por todos ellos en sus bendiciones y la providencia de Dios en sus vidas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios esté con ustedes. Y con tu espíritu. Le rogamos al Señor que nos dé su grande bendición para que con esa gracia especial podamos así celebrar dignamente y con fervor. Reconozcamos ante Él nuestra condición de pecadores y supliquemos de Dios esa gran misericordia. Tú que eres el camino, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres nuestra vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Celebramos hoy una memoria muy especial de uno de sus santos muy conocido, de los santos más conocidos que hoy tenemos, San Pío de Pietrelcina, en el día de hoy. Sabemos toda su vida tan bella, tan llena de milagros, tan llena del amor de Dios, su vida también de entrega, dedicación por las personas, su anhelo de ayudar a todos, incluso a los más enfermos, siempre esa gracia especial, también su vida de dolor, de martirio, de angustia, de muchas maneras, de persecución, y esa gran entrega que nos enseñó él, San Pío de Pietrelcina, un santo muy cercano a nuestra época, y le seguimos entonces nosotros encomendando nuestra vida a esa gran bondad de su intercesión. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío de Pietrelcina, presbítero, la gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo, y renovaste por su ministerio las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión que, asociados siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos en Él confían. No alteres para nada sus palabras, no sea que te reprenda y resultes mentiroso. Dos cosas te pido, Señor, antes de morir, no me las niegues. Líbrame de la falsedad y de la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. No sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Palabra de Dios. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Condúceme, Señor, por tus caminos. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Aparta mi pie de toda senda mala para cumplir tus palabras. Condúceme, Señor, por tus caminos. Maldito
Maldito tu decreto y odio el camino de la mentira. Detecto y aborrezco la mentira y llamo tu voluntad. Condúceme, Señor, por tus caminos. Aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta experiencia que en su tiempo le toca vivir a los que el Señor estaba adoctrinando, enseñando o acondicionando para esta nueva vida, pues es una experiencia de bastante, diríamos, dificultad y complejidad entender esto que dice el Señor, enviarlos y no depender absolutamente de nada, es decir, no se lleven nada, su maleta sea chiquitita. Y esto choca grandemente a nosotros, a la mentalidad nuestra, porque a nosotros nos han enseñado desde toda la eternidad siempre a buscar cómo asegurarlo todo y tener todo tan seguro, que si no estamos seguros de las cosas de este mundo, no nos movemos, no salimos quizás, y dependemos muchísimo de tenerlo así, de tener las cosas a nuestra mano, de tener el dinero, de tener la economía, de tener la salud, de tener todo en esta forma de asegurarse, cosa que nos va en el camino de la fe, causa un choque directo, porque en el camino de la fe significa eso, creer o confiar y esperar en lo que nosotros ni siquiera vemos, ni sabemos, ni entendemos, pero que sabemos que está en promesa de Dios y que ahí está. Por eso es una de las duras experiencias de entender eso de no preocuparnos por tantas cosas en este mundo. Al fin y al cabo, eso es lo que terminamos de muchas maneras haciendo, preocupándonos por todo, preocupándonos de todo, preocupándonos por todos, preocupándonos, y siempre es la angustia el precio que pagamos de todas esas preocupaciones. Y lo que nos dice el Señor siempre es: no se preocupen, ni siquiera le tengan miedo absolutamente a nada. Más bien, intenten trabajar en esa lección, una de las lecciones que quizás son las más duras de poder trabajar en nuestras vidas, la lección de la confianza, confiar en el Señor, confiar grandemente. Y por eso nuestras oraciones no deben nunca desperdiciarse, sino que nuestras oraciones vayan en torno a eso, en torno no a pedir tantas cosas,
sino a pedir que la vida de la gracia esté en mí, que el Dios de toda la vida viva en mí, que yo lo tenga a Él. Y podré entender frases que nos han enseñado los santos grandísimas. Ustedes han escuchado, por ejemplo, de Santa Teresa de Jesús: quien a Dios tiene, nada le falta. Esa frase no se dice así nomás, es una experiencia de grande entrega, y sabemos la vida de Santa Teresa, que ella hacía eso, tenía a Dios y Dios le solucionaba todas esas dificultades y todos los problemas, incluso económicos, que tenía. Y a los apóstoles pues les tocó vivir esta experiencia: no lleven nada y tranquilos, que no les va a pasar nada. Pues no les pasó nada, e incluso con el poder que les dio Dios, y ellos utilizándolo, hicieron mucho. Sabemos que después de esta y de la otra jornada en la cual los envió el Señor, no solamente esta sino otra más adelante, venían contentos, decían todas las maravillas que en el nombre de Él, de Cristo, y con ese poder que tenían, hicieron. Y el Señor dice: sí, yo vi caer, descender, vi a los demonios como caían, y con ese poder. Y ese es también la gracia de confiar en el Señor e ir en su nombre, que el Señor lo respalda a uno, comprometer a Dios con nuestra fe, y que así se hagan muchas cosas en el nombre de Dios, aunque de momento sean difíciles. ¿Por qué? Porque mientras más uno le es fiel al Señor y mientras más uno esté con Dios, no se deja el largo tiempo de llegar, sino que inmediatamente empiezan las dificultades, los problemas, los enemigos, las persecuciones, el martirio. Y eso va. El demonio no se está quieto cuando un fiel del Señor también empieza a trabajarle. Y eso le da mucho miedo a nuestra vida, nos da mucho miedo que nos pasen cosas malas. Por eso muchos claudican rápidamente en la fe, porque apenas empiezan las cosas, se van. Y entonces prefieren estar del lado de la comodidad y de ese acostumbramiento a las cosas malas, como cuando una pareja decide no casarse porque han escuchado por largas formas y de muchas maneras: es que si nos casamos todo empieza a desbaratarse, le empieza a uno a ir mal. Y es ese miedo de entregársele completamente a Dios, de darle la vida al Señor, cuando al fin y al cabo lo que tenemos que siempre mirar es la paga de Dios, la vida eterna, su bondad, su compañía, su dedicación y una vida santa, que es lo que más uno quiere. Igual nos lo ha dicho el Señor: ¿de qué le sirve a uno ganar y quedarse con todo este mundo, con la comodidad y el sustento de este mundo, si al fin y al cabo, cuando ya todo esto pase, se va a quedar sin la vida completa, sin la vida eterna? Ahí es donde nosotros tenemos que orar mucho para creer que sí hay vida eterna, para pedirle al Señor que me descubra esos deseos de cielo y que yo los viva grandemente en mi vida, por lo cual vaya trabajando. Y uno ve las obras de Dios y las maravillas de Dios cuando uno le es fiel al Señor, y todo es fruto de un trabajo, de dedicación, de esfuerzo. Claro que sí, se da de esa forma. San Pío de Pietrelcina, entre muchas enseñanzas y todo lo que nos enseñó desde su vida, él también hablaba, y una de esas enseñanzas que yo la he escuchado mucho y seguramente ustedes las han escuchado, es un consejo muy práctico que él nos decía. Dice: ora. Nos da ese consejo tan hermoso de ora. Y decía: ora, ten fe y no te preocupes. Ora, ten fe y no te preocupes. Por ahí empieza todo, desde la oración, que hace fuerte nuestra fe, y colocarle fe a todo y no preocuparse, porque si estamos en el nombre de Dios, Dios lo que permite, Dios lo que haga es en su nombre. Porque nosotros nos enfrentamos, así aunque uno no quiera,
Todos los días nos estamos enfrentando al mal. Y si nosotros no le damos guerra al mal, entonces vivimos con él. Y eso es lo que nos decía otro santo. Dice, si en tu camino de Dios no se te aparece el enemigo de frente en tu camino, entonces asegúrese, no vaya a ser que usted vaya caminando con él al lado. Y eso es, puede ser que estemos andando con el mal y nos quedamos y nos acostumbramos a las cosas malas, al pecado. Si no se nos pone de frente el enemigo porque vamos en bien y sentimos su terror, es que seguramente vamos con él. Y eso también nos debe a nosotros aplacar, porque el poder que le da Dios a los 12, es vayan a expulsar todos los demonios y a curar. Es decir, todo lo que ha hecho el mal en nuestra vida, vayan ustedes y acábenlo con el poder de Dios. Y esto es algo que nos dice el Señor. Y no lleven absolutamente nada, sino confíense en el poder de Dios. No confíen en ustedes, confíen en Dios, que van a hacer la obra, que van en su nombre y que Dios les va a dar lo que necesita, les va a dar su providencia. Providencia, qué bella esa palabra, providencia, que viene de una derivación latina, o por lo menos de dos conjunciones, de dos palabras latinas, una conjunción, pro, que es antes, y vider que sería videncia, que es ver, es decir, ver antes de. Dios ve antes de que todo pase lo que nosotros necesitamos y por eso nos lo envía, para que nosotros no temamos nada. Es mejor asegurarnos de tener a Dios para que Él sea providente en nuestras vidas y nosotros administrar todo lo que Él nos dé, y no nosotros querer asegurar todo primero para después confiar en el Señor e ir a rezar, y muchos hacen al contrario, y no es de esa manera. Decía un filósofo, denme una palanca y moveré el mundo. En el caso de la fe, ni siquiera palanca nosotros deberíamos pedir, y deberíamos de pedir todos los días, denme a Dios, y todo será posible, porque todo es posible para aquel que cree. Sin mí nada pueden hacer, nos dice Jesús. Entonces es el sentido. Pedirle a Dios esto mucho, porque como les digo, esto choca a la estructura, a la mente, al corazón, a los deseos, a los sentimientos, a lo que hemos siempre asegurado. Esto choca, este evangelio choca mucho, porque quizás en nuestras vidas nosotros vamos en modo contrario. Hay que pedirle a Dios en la oración esa gracia de entender estas palabras para en realidad confiar en Él como es debido. Amén. Señor, se trasformó.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, que despojando a San Pío de Pietrelcina del hombre viejo, te dignaste formar en él un hombre nuevo conforme a tu imagen, concédenos propicio que nosotros igualmente renovados te ofrezcamos este sacrificio de reconciliación agradable a tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Pío de Pietrelcina, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Onésimo Melero, Paulino Herrera, Adán Medina, Lino Antonio Sevillano, y de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te rogamos, Señor, bendiciones para la familia Melero. Te suplicamos también grandes bendiciones, tu amor, tu providencia, tu espíritu en la vida por el cumpleaños de Óscar Mendoza, de Marisa Casillas. Haz, Señor, que así toda tu vida también les enseñe cada vez más a vivir la de ellos y sigan creciendo. Tal es lo que necesitan, según tú conoces también sus necesidades, sus corazones. Ayúdales, sus necesidades y también en sus familias. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, de las familias. Ten misericordia de todos los enfermos, Señor. Ten misericordia de todos tus hijos, los que claman siempre tu bondad allí donde estén. Todos esos clamores, hoy te rogamos que los escuches, Señor, y que ayudes a esos, a los más necesitados. Gracias siempre, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, San Pío de Pietrelcina y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy Yo digno no soy de que digno entres de a que entres mí, en mi casa, pero una la sola palabra palabra tuya tuya bastará para siempre. bastará para sanar. Oración para la comunión espiritual. Señor mío, Jesucristo, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo poder recibirte sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo a ti, me uno a ti, te ruego el no separarme de ti. Amén.
Oremos. Por la eficacia de este sacramento, te rogamos, Señor, que a ejemplo de San Pío de Pietrelcina, nos conduzca siempre por el camino de tu amor y que la obra buena que empezaste en nosotros la perfecciones hasta el día en que se manifieste Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.